Gloria a Dios, gloria a Dios. Buenos días, mis hermanos, qué gusto saludarlos, poder compartir la palabra del día de hoy. Para mí siempre es un privilegio, es un gusto poder hablar del Señor. Ayer en una reunión me quedé pensando porque había un hermano cristiano y otro que también era cristiano, pero creo que no está tan metido como lo estábamos las otras dos personas. Y a cada tema que sacaba, pero Jesús, y de repente dije yo, Dios mío, tal vez lo estoy incomodando, pero qué bueno que lo incomodé, ¿verdad? Porque de eso queremos hablar. Jesucristo debe de ser el único tema en nuestro corazón. Amén. Fíjense que cuando comencé en los caminos del Señor, pues comencé leyendo la palabra del Señor, y algo que me impresionó es que comenzaron a brincar las verdades y comencé a entenderla como nunca antes la había entendido. Y eso me sorprendió mucho porque unos años antes fuimos con mi esposa a una cena y una amiga mutua le acababa de entregar su vida al Señor. Y ella comenzó a decir que comenzó a leer la Biblia y que la Biblia se le abrió de una manera tan espectacular. Y cuando ella decía eso, yo decía, no, eso no es cierto, yo he leído la Biblia y yo no la entiendo. Y ella me dijo, no, a mí también me pasaba eso, yo no la entendía. Pero el día que recibí a Jesucristo en mi corazón, el Espíritu Santo vino a mi vida y me comenzó a hablar a través de la palabra de Dios. Miren, el espíritu que estaba en esa mujer, cuando estaba hablando, era un espíritu de poder. Y yo no entendía los argumentos, no entendía la lógica de lo que ella me decía. Me parecía locura. Es más, hasta me enojé porque dije, habla igual que mis papás, ¿verdad? Y decía, pero mis papás tienen mucho tiempo de ser cristiana, pero ella acaba de entregarle su vida y dice que ya entiende. Y me comenzó a hablar los mismos principios que mis papás hablaban. El día que recibí al Señor, pasó exactamente lo mismo en mi vida, y creo que así ha sido con muchos de ustedes. Reciben el Espíritu Santo, reciben a Jesucristo, y el Espíritu Santo les revela, les abre sus ojos, y entonces comienzan ustedes a leer la palabra de Dios. Bendita palabra de Dios que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo cabalmente estoy otra vez leyendo los evangelios y estoy pasando, miren, yo no sé, pero a mí me hubiera gustado estar en el tiempo de Jesús. Y no estar en el tiempo de Jesús por algo particular de ese tiempo, sino por Jesús mismo. A mí me hubiera gustado oír a Jesús en el Sermón del Monte. A mí me hubiera gustado caminar con Él, comer con Él, estar en la barca y ver cómo hacía callar a la tormenta, al viento, al agua. Calla. Eso me hubiera impresionado. Me hubiera gustado estar en el momento que sana al leproso, que sana al ciego, que miren a la mujer sirofenicia que sanó a su hija. Me hubiera gustado estar ahí cuando resucitó a los muertos, al joven, a la niña de 12 años. Me hubiera gustado estar en la última cena de Jesús y decirle a Juan, quítate, me toca a mí un ratito estar cerca del corazón de mi amado. Me hubiera encantado. Y la cita base es en relación a la vida con el Espíritu Santo, y es Juan 14, versículo 15 al 17. Y antes de ir a la cita, quiero hacer un poquito de entorno a la cita, porque Jesús les está hablando en relación a que Él se va a ir y que tienen que seguir el mismo camino. Y entonces Tomás pregunta, pero Señor, ¿a dónde te vas a ir? ¿Y cuál es el camino? Entonces Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces se quedan ellos, tú eres el camino. O sea, nosotros lo vemos tan natural, pero para ellos, que es primera vez que lo están oyendo, hay un cuestionamiento. Y Jesús dice, yo voy al Padre. Y entonces Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo he estado con ustedes, ya deberían de conocerme, porque el que me conoce a mí, conoce al Padre. Y se quedan ellos con un cuestionamiento. Esto es lo que viene sucediendo. Y entonces Jesús les dice, vamos a Juan 14,
versículo 15 al 17, y dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces vamos a ver este versículo, este pasaje, y lo primero que quiero que veamos, les voy a decir cuáles son los 4 puntos básicos. Primero la palabra otro, luego consolador, luego espíritu de verdad, y el último tema es vosotros le conoceréis. Son los 4 puntos que vamos a ver. Pues esta cita vino a resolver ese anhelo y ese deseo que yo tenía de estar en el tiempo de Jesús. Y lo primero es otro. ¿Por qué otro? Otro consolador. Cuando Jesús dijo otro consolador, no era otro, no sé si ustedes saben, pero en griego la palabra otro se traduce de 2 formas. Nosotros decimos otro y para nosotros otro es exactamente igual, y vean la diferencia. En griego se dice alos y héteros. Alos significa otro exactamente igual, y hétero es otro pero que no es exactamente igual. Por ejemplo, si yo digo un Mercedes clase E y digo un BMW, es un héteros. ¿Por qué? Porque los dos son carros, pero son diferentes. Pero si yo digo un Mercedes-Benz modelo 98 clase E y otro Mercedes 98 clase E, son halos, son exactamente iguales, no hay diferencia. Bueno, aquí habla otro halos. Jesús está diciendo: voy a mandar otro consolador que es exactamente igual a mí, que es exactamente igual al Padre. No hay diferencia, somos uno. Y entramos al tema de la Trinidad, y miren, yo no lo puedo explicar, por eso es que se llama misterio, ¿sí? Sigue siendo un misterio porque son 3 personas, pero es solo uno. ¿Cómo es? No lo sé, que Dios se los revele. Pero es un misterio y es una verdad que nosotros debemos de comenzar a aceptar en nuestro corazón, entendiendo que el Espíritu Santo es uno, ¿verdad? Y entonces, cuando vemos esto, vemos que solo el Espíritu Santo puede ocupar el lugar de Jesucristo. Jesucristo vino a consolar, Él trajo redención, pero el Espíritu Santo es exactamente igual y viene a consolarnos de la misma manera que Jesús lo hizo. Nosotros tenemos la oportunidad de caminar con el Espíritu Santo, así como Juan, así como Pedro, así como Santiago, Bartolomé, Felipe, Tomás, caminaron junto a Jesús. Porque nos está diciendo otro exactamente igual, otro halos. No es otro diferente, es el mismo, la misma persona. Y entonces, ya cuando yo leí esto, dije: Señor, gracias, porque yo estaba añorando algo porque no entendía. Pero tú estás aquí, tú caminas conmigo. Y algo que dice aquí en la palabra es que no es solamente para que esté conmigo, sino que esté en mí, que haga morada en mi corazón. Miren, mientras cantábamos bienvenido a este lugar, pues sí, qué bueno que el Espíritu Santo se mueve en este lugar. Pero saben, este lugar se refiere aquí. Bienvenido a este lugar. Y es donde nosotros tenemos que recibirlo. ¿Sí? Una de las cosas importantes es tener una relación personal con el Espíritu Santo. ¿Sí? Muchas veces hablamos o percibimos que el Espíritu Santo es una cosa, es una energía, es una fuerza, pero Él es una persona. Y entender eso es parte de tener una relación.
Miren, y hago un paréntesis porque los quiero exhortar a que puedan venir el día miércoles. Cabalmente el día miércoles se está hablando de lo que es la oración, de la intimidad con Cristo. Y todos los argumentos que se levantan en tema de cómo orar, porque hacemos fórmulas y entonces surgieron muchas dudas, y la verdad que las últimas 2 clases han estado preciosas. Si no has venido, te exhorto a que puedas venir, es una bendición, el día miércoles a las 7. Y entonces el poder tener una relación con el Espíritu Santo implica tener un tiempo con una persona. Implica apartar, hacer agenda y decir: me voy a reunir contigo. Jesucristo, Él tomaba un tiempo para orar y oraba muy temprano de madrugada, y la palabra nos dice que antes de que saliera el sol, y luego dice que también oraba cuando ya se iba toda la gente, muy de noche. Y Jesucristo es nuestro ejemplo. Y cuando Él nos habla de orar, nos habla de no hacer una repetición de palabras. La misma palabra nos dice: no hagan como los que repiten muchas palabras, sino que tengan una comunión. Imagínense, yo llego con Marcela y le repito exactamente lo mismo todos los días. Ella ya no va a querer hablar conmigo. Yo le cuento mis problemas, le cuento lo bueno, lo malo, cómo me siento, lo triste, lo alegre. Y entonces ella me comparte también a mí y tenemos una comunicación y nos vamos conociendo. Y eso mismo quiere el Espíritu Santo con nosotros. Eso mismo quiere Jesucristo con nosotros. Son la misma persona. Y vamos a ver Santiago 4:5, porque es algo bien interesante. Dice Santiago 4:5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, ustedes piensan que la palabra dice las cosas solo por decirlas y están ahí perdiendo espacio. No, no están perdiendo espacio. Y lo que está diciendo aquí es que el Espíritu Santo anhela tener una relación personal contigo, te anhela celosamente. ¿Saben ustedes lo que significa ser celoso? Dios es un Dios celoso, pero es el único que puede ser celoso. De ahí nadie más. Celoso significa demandar ser el número 1 en la vida de otra persona. Dios es el único que puede demandar ser el uno en nosotros. De ahí nadie más. Cuando yo comienzo a ser celoso sobre mi esposa y a demandarle que yo sea el número 1, ¿saben qué le estoy diciendo? Yo quiero ser Dios. Y entonces estoy robando, queriendo usurpar el lugar de Dios. Dios es el único. Y Dios dice: yo quiero tener una relación contigo. Por eso Jesús decía: quien ama más a sus padres, a sus hijos, a su esposa, más que a mí, no me merece. No está diciendo que no amemos a nuestro prójimo. Lo que nos está diciendo es que Él tiene que ser el número 1 en nuestras vidas. Y saben, no es porque Él necesite que nosotros lo amemos, es porque nosotros necesitamos de Él. Por eso nos dice: tú no puedes hacer nada sin mí. Juan 15:5: ustedes sin mí nada podéis hacer. Ustedes no pueden existir sin mí. Yo sostengo sus vidas. Y ese es el principio. Y Él nos anhela celosamente. Él quiere esa intimidad. Yo no creo que la palabra esté ociosa y ocupe espacio. Yo creo que fue escrito precisamente para que entendamos que Él quiere tener una relación con cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es una persona. Y el Espíritu Santo es el que quedó con nosotros. Leamos, miren, Jesús lo dijo. Juan 16:7: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús está hablando, miren, es necesario. No solo, o sea, Jesús también dijo: miren, yo me voy a ir a prepararles morada allá en el cielo.
Él está preparando morada para nosotros. Pero ¿saben qué? También está intercediendo por nosotros. Y ahora quien está aquí es el Espíritu Santo. Su Espíritu fue quien se quedó, fue delegado a esta época para nuestras vidas. Él siempre ha estado, pero antes solo venía temporalmente sobre una persona. Y lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos que descendía y venía sobre un profeta, el profeta hablaba y el Espíritu se retiraba. Volvía a venir y se retiraba. No estaba con ni estaba en, estaba sobre. Venía sobre los profetas y anunciaba el deseo y el anhelo del corazón del Padre. Jesucristo vino y rompió el velo. Esa separación que había entre Dios y el hombre. Él vino a romper la enemistad que teníamos con Él. Esa era la función de Jesucristo. Él vino a cumplir la ley. Él era la ley y Él vino a cumplir la ley. Y Él cumplió muriendo en la cruz. Consumado es, dijo. He cumplido lo que yo tenía que hacer. En tus manos encomiendo mi vida, Señor. Estoy en tus manos. Y es interesante porque desde que Jesucristo comenzó el ministerio, ¿sí? Él no lo comenzó por sí mismo. Dice que comenzó su ministerio cuando fue bautizado y el Espíritu Santo vino sobre su vida. Y esto es algo muy importante. Cuando Jesús vino, como dice Filipenses 2, capítulo 5 al 12, dice que Jesucristo se desvistió. Miren, esto es importantísimo, porque entender que Jesús, Dios, se desvistió para hacerse uno de nosotros. Él vino a ser como tú y como yo, pero en diferencia en que Él nunca había pecado. Y Él vino a cumplir la ley y nos vino a enseñar cómo a confiar en Dios. Miren, ustedes tienen que orar, tienen que confiar en Dios, porque Él es el que hace todo, Él es el que sustenta todo. Cuando Él dice yo me desvestí, Él está diciendo yo me quité mi omnipotencia, me quité mi omnisciencia, me quité todo. Me dice igualito a ustedes, así como ustedes tienen dependencia de Dios, yo dependo de Él. Yo necesito del Espíritu Santo para conocerle completamente. Y Él recibió el Espíritu Santo. Él recibió el Espíritu Santo y fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Regresó del desierto con el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Todos los milagros que Jesucristo hizo fueron por medio del Espíritu Santo. Jesucristo vino a ser nuestro ejemplo, nos vino a enseñar cómo ser dependientes. ¿Cómo sabía Jesús lo que había en el corazón de otras personas? Porque el Espíritu Santo le revelaba. El Espíritu Santo venía y tenía esa comunión con Jesús, siendo Dios, y le revelaba. Miren, cuando Jesús dijo, miren, solo el Padre sabe, era porque cuando Él se desvistió, dejó el conocimiento, dejó todo allá, pero no dejó de ser Dios. Es bien complejo lo que estoy diciendo, bien complicado. ¿Cómo es que se desvistió Dios de ser Dios sin dejar de ser Dios? Miren, es un trabalenguas. Pero todo lo hizo porque Él vino a cumplir la ley, nos vino a reconciliar con el Padre. Esa era la función. Jesús mismo se dio porque Él sabía que nosotros ya no podíamos regresar a Él. Necesitábamos un pariente redentor. Necesitábamos que alguien que fuera libre pagara nuestra deuda. En el Salmo 7 dice, el que demanda la sangre. Y uno dice, ¿quién demanda sangre? Qué violento. No, era Dios el que demandaba la sangre. Y Dios mismo puso el cordero. Dios mismo se dio a sí mismo. Porque su ley tenía que ser cumplida. Tenía que quedar satisfecha. Porque Él es fiel a sí mismo, a su propia palabra. Son principios. Y cuando Jesús vino, miren qué interesante, dice, os conviene que yo me vaya.
y que venga el Consolador. Y como vimos anteriormente en Juan 14, dice que voy a mandar el otro Consolador. Isaías 53, 4, 5 dice, ciertamente, y voy a decir, Jesús llevó nuestras enfermedades y Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren, Él vino a consolarnos de nuestro dolor. Él vino a consolarnos de nuestra enfermedad. ¿Quiénes han estado enfermos aquí? Yo también. Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestra culpa. ¿Quiénes se han sentido culpables alguna vez de haber hecho algo no correcto? Bueno, Jesús tomó tu culpa y Él la llevó. ¿Quiénes han pecado? Él tomó tu pecado. Qué consuelo saber que Él hizo eso. Él es nuestro consolador. Y entonces, así como Jesús vino y nos consoló, viene el Espíritu Santo y nos quiere consolar. Pero ¿saben una cosa? El Espíritu Santo, Jesús y el Padre no es que estén exentos de emociones y no sientan. Ellos sienten. Ellos sienten. Nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Por eso es que sentimos. Él nos dio sensibilidad. Él nos dio la capacidad de tomar elección. Él tiene elección. Él es el único ser libre completamente porque Él no depende de nadie. Nosotros dependemos de la comida, del aire, del agua, pero principalmente de Él. Y lo que nos dice Efesios 4:30 es que no debemos contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Miren, contristar es entristecer, es afligir en gran manera, es causar un gran dolor. No debemos de contristar. ¿Cómo lo contristamos? Con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que hablamos. Realmente nuestro estilo de vida puede ahuyentar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene como figura, una de las tantas figuras que tiene es una paloma. Y las palomas se asustan rápidamente, fácilmente. Y no sé si ustedes saben, pero las palomas no tienen hígado, no tienen bilis. Creo que uno de los dos no tienen bilis o no tienen, no, bilis creo que es lo que no tienen. Y entonces, ¿qué significa? No hay enojo, pero sí las podemos ahuyentar. No se va a enojar, pero sí se va. Lo podemos ahuyentar con nuestras actitudes, con nuestra indiferencia. Y vamos a ver unas citas más adelante. Entonces, entendamos que el Espíritu Santo tiene emociones, tiene sentimientos y lo ofendemos. ¿Ok? Y una de las cualidades del Espíritu es que tiene las mismas características que Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino y la vida. Pero vean, el Espíritu Santo es conocido como el Espíritu de verdad. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Miren, qué interesante. Jesús dijo, yo soy la verdad. La verdad no es un conocimiento. La verdad es una persona. Y aquí nos está diciendo que el Espíritu de verdad es la misma persona. Entonces vemos uno de los títulos, y es un gran título el que vemos aquí cuando nos habla del Espíritu de verdad. Y ese Espíritu también,
algo que no les dije es consolador. Significa, o traducido al griego, es paráclito. Yo hago la broma que digo que el Espíritu Santo es para los cletos, ¿verdad? Pero no es para los cletos, sino es paráclito. Y paráclito significa consolador. Y en la época del Imperio Romano, cuando ellos tenían el gobierno total del mundo en ese entonces, la milicia tenía un puesto específico en cada grupo, o en cada regimiento. Y ese puesto se llamaba paráclito. Y el paráclito iba a la par de todos los soldados y les iba diciendo: ánimo, ustedes son los mejores guerreros, ustedes pertenecen al Imperio Romano. Y esos que están del otro lado, los enemigos, son mosquitas como para nosotros. Miren, yo siempre he dicho que Julito Flores aquí sería buenísimo haciendo porras y levantando el ánimo, ¿verdad? Y bueno, el Espíritu Santo es el que nos anima, nos recuerda quién ganó la victoria, quién es el enemigo. Ya perdió, ustedes no se preocupen, porque el que va marchando con ustedes es el victorioso. Entonces el Espíritu Santo es el paráclito que nos recuerda todo lo que Jesucristo hizo y va caminando con nosotros y nos recuerda las verdades, nos recuerda la verdad y nos dice quién es la verdad. El paráclito, el Espíritu de verdad. Y en Salmos 51:6 dice: he aquí, tú amas la verdad. El Padre ama a Jesucristo. El Espíritu ama a Jesucristo. Jesucristo ama al Espíritu. El Padre ama al Espíritu. El Espíritu ama al Padre. Jesucristo ama al Padre. Miren, es un amor perfecto. Son tres, son uno y se aman. ¿Y saben qué? Dice: y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Yo puedo saber quién es la verdad y no tomar elección por la verdad. Puedo tomar la elección por la mentira. ¿Quiénes han mentido alguna vez? Bueno, ustedes tomaron la elección por la mentira y no por Jesucristo, no por la verdad. Y eso nos hace insensatos. Pero si tomamos elección por la verdad, dice que somos sabios. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo íntimo, en la oración, cuando estás leyendo la palabra, te reúnes con el Señor. Ahí el Espíritu Santo nos enseña a tomar la elección por el único nombre por el cual el hombre puede llegar a salvación: Jesucristo. El único nombre. Entonces, el Padre ama la verdad. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Pero ¿saben cuál es el problema? Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y el problema es cuando nuestro corazón quiere ganar favores, quiere ganarse la aprobación del hombre, la aprobación de ciertos lugares. Nosotros debemos de buscar la aprobación de Dios, solo su aprobación. Yo les confieso, yo tengo problemas porque yo quiero ser aprobado por muchas personas. Tal vez no me voy a ir hasta el mundo y decirles: miren, yo quiero ser aprobado por esta y por esta persona. No, solo con buscar su aprobación como hermanos, estoy queriendo ocupar un lugar que no. Y entonces mi corazón se quiere ensalzar, quiere tomar una preeminencia. Y entonces ahí, eso es lo que el mundo quiere, que yo tome preeminencia y que no se la demos a Dios. No es que ustedes sean del mundo. Lo que pasa es que hay una naturaleza en mi corazón en la cual el mundo busca cualquier cosa para que yo me confabule con él.
Y entonces, cuando yo veo esas cositas en mi corazón, digo, Señor, aquí tengo enemistad contigo. Tengo opción. ¿Tomo elección por ti o tomo elección por las cosas del mundo que todavía están en mi corazón? El día jueves en la coinonía con Jorge dijo algo muy especial. Fuimos sacados de Sodoma y Gomorra, de ese mundo de pecado, pero ahora Sodoma y Gomorra tiene que ser sacado de nuestro corazón. O lo retengo o lo rindo al Señor. Miren, el tema con el Espíritu Santo es que Él viene a revelarnos y a mostrarnos, porque el mundo no busca a Dios, no quiere nada con Dios. Es más, ahorita que veníamos por la Roosevelt con Marcela, me dijo, qué descaro, qué descaro. ¿Por qué? Porque decía, era casi llegando a la altura del Trébol, era como un club nocturno y el club se llamaba el Club de los Pecadores. Y me decía, qué descaro. O sea, con qué orgullo se dicen pecadores y no saben el juicio que viene para sus vidas. Para el mundo es una locura hablar de la cruz. En ese entonces, cuando Jesús murió en la cruz, tal vez nosotros no lo vemos tan dramático como se veía antes, pero en el tiempo de Jesús morir en una cruz era para los malditos, era para los delincuentes, era para los ladrones, era para los asesinos y todo. Entonces Jesús fue un asesino. Yo no sé si se recuerdan, hace unos 15 años era muy común oír cuando alguien moría violentamente, la sociedad casi a unísono decían, algo hizo, se lo merecía. Si lo mataron fue porque en algo estaba metido, ¿sí o no? ¿Se recuerdan que esa era una como crítica general de la sociedad? Si le pasó eso es porque en algo estaba metido. Pero con el tiempo muchos comenzaron a decir, no, ahora ya cualquiera, matan a cualquiera, ¿verdad? Bueno, en el tiempo de Jesús que agarraran a alguien y lo mataran así, no es que mataran a todos en cruz, mataban a los delincuentes y los hacían caminar en la ciudad con la cruz, exhibiéndolos y diciendo, miren, si ustedes son criminales, esto les va a pasar. Era la sentencia de muerte. Pero Jesús no era un criminal. El Antiguo Testamento, Isaías 53, dice que lo consideraron como, miren, de verdad, lo más bajo. Y él era inocente. Y entonces por eso cuando leemos 1 Corintios 2, versículo 12 al 14, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso es que para ellos la cruz es locura. Porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Solo el Espíritu Santo puede enseñarnos y explicarnos el corazón y el pensamiento de Dios. Es el Espíritu Santo que escudriña las profundidades de Dios y que escudriña mi corazón y me hace ver lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, que está todavía aquí adentro. Les decía que Jesús hizo todo por medio del Espíritu Santo. Fue muy diferente en el Antiguo Testamento a como es en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos un gran regalo. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer la historia de Jesucristo. Y si tú has recibido a Jesucristo, tú también recibes al Espíritu Santo. Jesús, cuando en su primera prédica, según el Evangelio de Lucas, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Espíritu Santo es quien viene a hacer la obra en nosotros. Y al mismo tiempo, Dios, a través de su Espíritu Santo, nos puede utilizar para hacer su obra. Miren, es un privilegio servir en el retiro. No es que nosotros convenzamos a nadie, no convencemos ni a una mosca, pero el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de juicio y de justicia. Es el Espíritu Santo. Si el Espíritu no hace la obra, de balde estamos nosotros trabajando. Si el Señor no está, de balde nosotros estamos aquí. Así que, mis hermanos, esta es una invitación, es una exhortación a que tú tengas intimidad con el Señor. Su Espíritu Santo, cuando oramos, Padre, en el nombre de Jesús, con el poder de tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Pablo decía, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Un hermano me contó una visión que tuvo. Me pareció súper interesante. Y resulta que él estaba, la verdad no sé dónde estaba, pero él dice que de repente apareció en un lugar y estaba enfrente de él, estaba Jesús. No podía ver sus rasgos físicos, pero él sabía que era Jesús. Y era una persona brillante, con una luz intensa, pero podía verlo y no le molestaba la luz. Y entonces Jesús le dijo, mira hacia allá. Y cuando volteó a ver, vio a otro exactamente igual. Y él, sin saber, no tuvo que preguntar quién es. Él sabía que era el Espíritu Santo. Entonces vio a Jesucristo, vio al Espíritu Santo, y luego Jesús le dijo, voltea a ver, y vio a otro hermano que iba caminando. Inmediatamente lo vio, ya estaba a la par del hermano y le preguntó, ¿a dónde vas? Voy al templo del Espíritu Santo. Pero lo que le llamó la atención es que este hermano iba pero carbonizado. O sea, ya era creyente, iba completamente carbonizado y iba caminando. ¿Y a qué vas? A confesar mis pecados. Y se quedó, qué interesante, ¿verdad? Y entonces vio la escena que cuando llegó, aunque él lo miraba igual, frente al Espíritu Santo, él se miraba como un niñito muy pequeño. Y el Espíritu Santo vino y puso su frente con la frente del niño, de este hermano. Inmediatamente este hermano comenzó a llorar con un lamento y dice que salía agua y sangre de sus ojos. Y cuando caían las lágrimas sobre lo que estaba quemado, inmediatamente se hacía como polvo y las vestiduras blancas comenzaban a relucir y a brillar. Y entonces cuando me contó eso, le dije yo, qué tremenda la visión que el Señor te dio. ¿Entendiste? Y él me dijo, no, por eso estoy contándolo. Es que el agua es la palabra, la sangre de Cristo y el Espíritu Santo hablando a tu corazón. Y cuando eso viene la transformación. La palabra nos habla de 3 formas de ser limpiados: a través de la sangre, a través del agua y a través del fuego del Espíritu Santo. Y ahí estaban los 3, el Espíritu Santo poniendo su mente, cómo piensa Dios, transmitiendo, uniéndose y haciéndole saber qué es lo que le agrada y qué no le agrada. No solo un pensamiento, la misma naturaleza de Dios, haciendo amar lo que Dios ama y al mismo tiempo aborreciendo, aprendiendo a aborrecer lo que Dios aborrece. Dios aborrece el pecado.
Dios aborrece el pecado. Y es el Espíritu Santo quien nos muestra: Señor, yo quiero pensar como tú lo haces, pero no es algo que yo aprendo, es uniéndome a Él, dejando que Él venga a mi corazón y haga morada en mi corazón. Que tú permitas que el Espíritu Santo venga y haga morada en tu corazón. Así como Jesús tenía títulos, el Espíritu Santo también tiene títulos. Jesús, la luz; Jesús, el camino; Jesús, la verdad; Jesús, la vid verdadera; Jesús, la puerta; Jesús, el buen pastor. Y así podemos mencionar todos los títulos que tiene. Pero el Espíritu Santo también tiene títulos. Y ya vimos que el Espíritu Santo tiene el título de santo. Nadie puede ver a Dios sin santidad. Jesucristo vino a salvarnos. El Espíritu viene a santificarnos. Él es el que hace la obra de santificación. Él es el que nos muestra, nos enseña, nos convence de pecado. Si ustedes han tenido un pecado y saben que hicieron mal y no lo confiesan, están negando la obra del Espíritu Santo. El otro día me llamó un hermano y me dijo: ¿me dijiste tal cosa? No, no te dije. Y mientras le dije, no te dije, me vino el recuerdo. El Espíritu Santo me llevó al momento. Sí, le dije y colgué. Miren, todo el día me la pasé, tengo que confesar, porque no es por el hermano, es que ese pecado me va a estorbar mi relación con el amado de mi vida. Tuve que llamar en la noche. Sí, me dijiste, perdóname, lo negué, mentí. Qué feo es decir que somos mentirosos. Pero cuando confesamos, el Espíritu Santo hace la obra y rompe cadenas. Ese pecado era estorbo, era una atadura. ¿Sí? El segundo título que quiero mencionar es el Espíritu de Cristo. Y lo podemos leer en Romanos 8, versículo 9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué es lo que está diciendo? Nadie puede recibir el Espíritu Santo si no ha recibido a Jesucristo y no lo reconoce. Solo el Espíritu Santo te revela a Jesucristo. Y tú puedes recibir al Espíritu si has recibido a Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor. Es el Espíritu de Cristo. ¿Saben qué otro? El Espíritu de Consolador. También ya lo vimos. El Espíritu de la promesa. ¿Saben ustedes qué interesante? Aunque nosotros hablamos del Espíritu de la promesa en Joel, en el libro profético, Jesucristo también es la promesa. En Génesis 3 dice: y su descendencia te aplastará la cabeza. Jesucristo nuestra promesa, el Espíritu nuestra promesa. El Espíritu de la verdad, Espíritu de verdad. El Espíritu de gracia. ¿Qué quiere decir con Espíritu de gracia? Es el que nos ayuda, Paráclito, el que nos dice qué tenemos que hacer. Él nos ayuda en todo, nos aconseja. Espíritu de consejo. Vean esto, qué interesante. ¿Se recuerdan del pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es negar la obra. O sea, Jesús decía: miren, ustedes pueden decir algo contra el Padre, pueden decir algo contra mí y todavía hay perdón. Pero ir en contra del Espíritu Santo es porque Él ya te habló, ya te convenció, tú dijiste que sí y después menosprecias lo que Él te enseñó. Él es el maestro y Él con toda la... Miren, Jesucristo sin todo, no sé si lo estoy diciendo bien, Jesucristo se desvistió y Él era Dios y nos enseñó aquí en la tierra y fue nuestro consolador. Pero Él se desvistió de todo lo que era Dios, siguió siendo Dios. Pero el Espíritu Santo no se despojó. Y cuando Él viene y nos habla con poder.
Y entonces cuando nosotros menospreciamos lo que Él nos ha revelado, lo que estaba oculto, Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Rechazar lo que el Espíritu ya te ha dado y lo menosprecias, rechazar la sangre de Cristo. No, yo no voy a pedir perdón, es menospreciar, pisotear la sangre de Cristo. Decir que no tiene valor es una gran afrenta. Es como la blasfemia contra el Espíritu Santo. También recibe el título de Espíritu de vida. Jesucristo dijo: yo soy la vida, y el Espíritu es el Espíritu de vida. Reciben los mismos títulos. ¿Por qué? Porque son la misma persona. Y ¿saben qué es interesante? Cuando ustedes leen Ezequiel 37:5, cuando Ezequiel tiene esa visión de los huesos secos, dice que el Señor, Ezequiel 37:5, así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Es el Espíritu Santo quien nos trae a vida. ¿Saben ustedes quién abrió el mar muerto? El Espíritu, como viento fuerte. Es una de las figuras del Espíritu, un viento fuerte. Él fue el que abrió el mar rojo. ¿Dije mar muerto o mar rojo? Perdón, fue el mar rojo. Es el Espíritu Santo. Y vayan a leer el Salmo 18, cuando dice que el ungido del Señor está clamando y todas las huestes lo están abordando en las profundidades del Seol. El Señor dice que sopló y que fueron abiertos los abismos. Dice que sopló y salió el Espíritu Santo y abrió las profundidades del Seol, y de ahí sacó al amado. ¿Saben cómo obtuvieron ustedes vida? Cuando Dios sopló su aliento. Pero no solo o sea, Él dio vida a los animales, ¿sí? Dio vida a las plantas, pero a nosotros nos dio su Espíritu, nos selló. Nos selló. No es cualquier sello, ese sello tiene vida. Es fuego que arde en nuestro corazón. Jeremías lo decía: Señor, tú me hablas, ya no quiero hablarle a este pueblo. Y comienza a decir: no pude callar, porque era como fuego, fuego que ardía. ¿Qué creen que era ese fuego? El Espíritu Santo transformando la vida de Jeremías. Y al final él no podía resistir, era más fuerte el Espíritu Santo. Es como cuando peleó Jacob con Dios: Señor, no te suelto hasta que no me bendigas. Dios le dice: me ganaste. ¿Cómo le vamos a ganar a Dios? Es un Padre amoroso. Él quiere que peleemos por su bendición, pero no es una bendición de este mundo, es la bendición de conocerlo a Él. Espíritu de vida, pero ¿saben qué también? Espíritu de adopción. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Efesios 1 dice que fuimos adoptados por medio de Jesucristo, pero el Espíritu es quien nos dice: dile Abba, Padre, dile Abba, Padre. Es el Espíritu quien nos dice: eres hijo. Es el Espíritu. Romanos 8:16. Voy a poner varios títulos, porque en una sola cita están todos. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría,
espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová. Estos, a su derecha, estos 7 títulos que ven ustedes aquí están en Isaías 11 y son conocidos como los 7 espíritus del Señor. Lo vamos a leer. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el papá de David. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Estos son los 7 espíritus. No es que sean 7 espíritus, por favor, entiéndame. No son 7, es uno, pero es como cuando hablamos de Jesucristo y ponemos todas las representaciones de Jesucristo. Una sola representación no puede explicar el pleroma de Dios, la plenitud de Dios. Bueno, tampoco un título puede explicar el pleroma del Espíritu Santo. No puede. Y entonces la menorá, que es el candelabro, tiene 7 luces, ¿sí? Y entonces encontramos que cada una de esas luces es una sola lámpara, pero con 7 luces. Una sola lámpara. Es otro misterio, no lo podemos explicar. Y vean esto, en Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El arco iris tiene 7 colores. Y si solo un color no es arco iris, tienen que ser los 7. Es un ejemplo. El Espíritu Santo vino a ser morada en nuestros corazones. Así como en el tiempo de Jesús hubo gente que le recibió y hubo gente que lo rechazó, hoy en día tú tienes la opción, tú tienes la elección. Aceptar al Espíritu de verdad, aceptar al Maestro o rechazarlo. Tú tienes esa elección. No pensemos que yo solo quiero los frutos, ya los recibí y ya tengo amor, ya tengo paz, ya tengo gozo, porque los frutos no están separados de la persona del Espíritu Santo. Tú quieres tener los frutos del Espíritu Santo, tiene que estar el Espíritu Santo en tu corazón. No es que yo los produzca, es que Él es quien produce los frutos en nosotros. Entonces, el fruto del amor no es fruto nuestro. Es que yo no amo. Es cierto, yo no amo. No sé amar. Yo lo que sé hacer es traer problemas. Yo sé lastimar. Yo sé ofender. Y como decía un hermano, mejor me callo porque yo sí sé lastimar con qué ganas. Entonces mejor piquito cerrado. Hay algunos que tienen maestrías en miradas. Maestría en cómo tirar el pelo, ¿verdad? Eso no es amor. Eso no es amor. ¿Qué es lo que, Señor, ama tú a través de mí? Señor, cuando Isaías dice, heme aquí, Señor, mándame a mí. Miren, aquí estoy, Señor, haz tu obra que tengas que hacer. Tu amor, somos canales de su amor, somos epístolas ambulantes.
de la obra de Cristo en nuestro corazón. Vamos a orar. Ahí donde estás, vamos a orar. Y Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, guiados por el Espíritu Santo, instruidos por tu palabra y entendiendo que sin ti no podemos nada.